Buenas tengan todas y todos, me llamo Luis Hernando Montes Serna, soy un seguidor del camino y este es mi testimonio de fe en el Dios de la vida. Muchas gracias por visitarnos y ojalá nos puedan compartir con algunos amigos. En estos momentos críticos, bárbaros para la humanidad, con la guerra en Ucrania y la deshumanizada guerra genocida en Palestina, casi estamos como al borde de la tercera guerra mundial, que pues esta guerra será nuclear. Y si no nos movilizamos en contra de ello, todas y todos, pues la catástrofe va a ser aterradora. Albert Einstein decía que no sabía cómo iba a ser la tercera guerra mundial, pero sí imaginaba cómo sería la cuarta, con piedras, si quedamos vivos. Todo esto por la codicia y la supremacía mundial. Y ya en nuestros territorios tenemos unas temperaturas infernales que hacen muy difícil la vida, la sobrevivencia de seres humanos, de animales y del mundo vegetal. Más aún, nosotros pues tenemos esperanzas, recordando las palabras de Jesús nuestro hermano, que decía: cobrad ánimo, levantemos la cabeza, porque se acerca nuestra liberación. Estos signos nos hacen ver que tenemos que comprometernos con la construcción de la paz, con el cuidado de nuestra casa común, de nuestra tierra, que la están incendiando codiciosos depredadores de la tierra y de la vida. Como es el caso del Amazonas, ya se está secando y es un llamado que nos tiene que llevar obligatoriamente a actuar, porque nos vamos a quedar sin agua y poco a poco sin vida. Tenemos pues que volvernos activistas, sujetos de nuestra propia libertad, colaborar con la salvación de la vida. En este anuncio quiero comentar tres textos, tres visiones de las tres religiones monoteístas: el judaísmo, el cristianismo y el islam, que tienen que decir algo, ya que han promovido la guerra y que tienen que hablar de paz. Recordando a Hans Kuhn, que decía lo siguiente: no habrá paz entre las naciones sin paz entre las religiones. No habrá paz entre las religiones sin diálogo entre las religiones. No habrá diálogo entre las religiones si no se investigan los fundamentos de las religiones. Entonces vemos que unos dicen que son los enviados, otros que como naciones ellos tienen el destino manifiesto de salvar a la humanidad, otros dicen que son el pueblo elegido, pero por eso tenemos que ir como hacia los fundamentos y que conversemos sobre eso. Son cosas que dicen no nos interesa, pero que están jugándose en el Medio Oriente, que nos puede llevar a la tercera guerra mundial y que se acaben nuestras vidas sin saber por qué. Entonces tenemos que obligatoriamente mirar esos temas. Aunque se diga que la guerra en Palestina no es un problema religioso, sino político, un problema de colonialismo, de supremacía blanca rica, de dominación sobre el resto de la población mundial, y eso pues hay que ver en el contexto histórico y ver todo en contexto las noticias para que estemos bien informados. Voy a empezar por el cristianismo, y un exponente extraordinario como lo fue Jürgen Müllmann, que también partió este año, el 3 de junio del 2024, pero su luz, su testimonio sigue alumbrando. Fue profesor de historia y teología dogmática
en universidades alemanas. Moltmann se convirtió al cristianismo durante la Segunda Guerra Mundial y tuvo un encuentro con Dios en medio de la destrucción de la ciudad de Hamburgo, donde nació. La experiencia de la guerra y la supervivencia lo llevó a cuestionarse por qué estaba vivo y a buscar un significado en su fe. Después de su liberación de prisión como soldado alemán en 1948, decidió estudiar teología y se dio cuenta de la importancia de relacionar la interpretación bíblica con la experiencia comunitaria. La muerte no tiene la última palabra según su teología de la esperanza. Moltmann irrumpió en el mundo teológico alemán, confrontando críticamente los sistemas teológicos existentes, ubicando sus conclusiones en el texto bíblico y en situaciones concretas. Moltmann era pastor practicante en la corriente reformada de la Unión de Iglesias Luteranas y Reformadas de Alemania Occidental, y él rechaza la vida dogmática. Se identificó con los movimientos socialistas en la Alemania de posguerra y tenía simpatía por la teología latinoamericana de liberación. Algunos títulos de su monumental obra, Teología de la Esperanza, Teología Política, El Camino de Jesucristo, La Dignidad Humana, ¿qué es teología hoy? Trinidad y Reino de Dios, Dios en la creación, El Espíritu de la vida, entre otros, del cual vamos a leer algunas líneas de su pensamiento, de su testimonio, de sus escritos, de su legado. En el capítulo 6 nos habla de la justificación de la vida y nos dice: un rasgo peculiar de la vida humana es que puede ser negada y recusada. Es la muerte. Vida aceptada y afirmada es la felicidad. A los hombres se les puede denegar la vida, entonces pierden sus derechos, se les retira el derecho a existir, se les niega sus derechos y se les condena a muerte prematura. Estos hombres privados de derecho son los condenados de la tierra. ¿Y cómo volverá la vida a este mundo injusto, en el que a unos se les niega sus derechos y otros se vuelven injustos? Dice Jürgen: volverá con la justicia de Dios que restituye los derechos a quienes han sido privados de ellos, corrige a los injustos y convierte a ambos en justos. Solo la justicia produce la paz. Solo sobre el suelo de la justicia puede prosperar la vida de todos, en medio de nuestra privación de derechos y de nuestra injusticia. Pedimos a gritos la justicia de Dios. Experimentamos el Espíritu de Dios cuando a todo el mundo y a cada uno a su manera se le devuelven sus derechos. Es el Espíritu de la verdad que convence al mundo de su pecado, restablece la justicia en el mundo injusto y transforma a los creyentes, de esclavos y víctimas del pecado, en servidores libres de la justicia divina, que en todo lugar lleva a la vida eterna. La justicia de Dios que establece el derecho para las víctimas. En el Antiguo Testamento, el establecimiento del derecho para los que carecen del mismo es el compendio de la misericordia divina y por lo tanto de la justicia de Dios. Él que hace justicia a los oprimidos. Es el Dios que hace justicia a viudas y huérfanos.
Del Mesías se espera que juzgue con justicia a los débiles y sentencie con rectitud a los pobres de la tierra. Puesto que Dios hará que su espíritu repose sobre su Mesías, este dictará la ley a las naciones y cuando sea derramado desde arriba, el espíritu reposará en la estepa, la equidad y la justicia morará en el vergel, y el producto de la justicia será la paz. Esto significa, por una parte, que el Dios omnipotente que ha creado cielo y tierra está al lado de los que sufren violencia porque no pueden defenderse. Sus derechos son asuntos del mismo Dios. Significa que Dios toma bajo su protección divina a los débiles y vulnerables. El que los hiere, hiere a Dios. Todo lo hizo mi mano y es mío todo ello. Oráculo de Yahvé. Dios mismo es el derecho de los que no tienen derecho, como Él es también la fuerza de los débiles. Hasta aquí algunas palabras de su extenso e inmenso testimonio del cristianismo de Jürgen Mühlmann, nuestro hermano. Ahora hablaremos del Islam. A nuestros hermanos y hermanas palestinas que están sufriendo los más crueles vejámenes, a sus familias, a sus hijas e hijos, que cuenten con nuestra solidaridad. Y a toda la familia del Medio Oriente, también saludos. A todos los funcionarios del Estado de Israel, a los militares, queremos leerles unas palabras del Corán, a ver si de pronto se humanizan, se arrepienten. A los judíos los invitamos a convertirse. Vamos a leer unos versos de la Sora 2, versión muy españolizada. No había más. El verso número 38 dice: hijos de Israel, acordaos del beneficio que os hice y sed fieles a mi pacto. Yo seré fiel a vuestro pacto. A mí temedme, creed en lo que he revelado. Y lo he revelado a Mahoma, corroborando las revelaciones que tenéis. No seáis los primeros incrédulos. El verso 39. No disfracéis la verdad con lo falso, ni ocultéis la verdad. Otro verso, el 41. Predicaréis a las gentes la piedad mientras que vosotros mismos la olvidáis. Y leéis el libro, ¿no seréis inteligentes? El número 46. Acordaos de cuando os salvamos de las gentes del faraón, que os afligían con detestable tormento, sacrificaban a vuestros hijos y dejaban vivir a vuestras mujeres. También cuando separamos el mar por vosotros, os salvamos y anegamos a las gentes del faraón mientras vosotros mirabais. Cuando pactamos con Moisés durante 40 noches, después de su ausencia, tomaste un becerro y vosotros fuisteis injustos. Acordaos de cuando dimos a Moisés la escritura y la distensión, tal vez la seguiríais. Cuando Moisés dijo a su pueblo: fieles míos, habéis sido injustos con vosotros mismos al tomar al becerro de oro, al becerro del dios dinero por ídolo, por un dios. Volved a vuestro Creador y abandonará él su rigor contra vosotros. Volved a vuestro Creador, él es el remisorio,
Él es el misericordioso. Y acordaos cuando hicimos la alianza con los hijos de Israel, les dijimos, no adoraréis sino a Dios. Comportaos bien con vuestros padres, con los allegados, con los huérfanos, con las viudas, con los pobres de la tierra. Decida de las palabras de bondad, haced la plegaria y dad limosna. Cuando hicimos vuestra alianza, dijimos, no derramaréis vuestra sangre, no os sacaréis mutuamente de vuestras casas. Aceptasteis y vosotros sois testigos. A continuación, vosotros os matasteis mutuamente, expulsasteis aparte de los vuestros de sus casas y os auxiliasteis acusándolos con culpa e injusticia. Pero si os caen prisioneros, los rescatáis. ¿Os está prohibido expulsarlos o es que creéis en parte del libro y descreéis en la otra? ¿Cuál será la recompensa de quienes entre vosotros hacen eso? Es sino el oprobio de la vida presente, el ser rechazados en el día de la resurrección, hacia el tormento más duro. Dios no ignora lo que hacéis. El verso número 85. Y cuando se les dice, creed en lo que Dios ha revelado, responden, creemos en lo que se nos reveló, pero no creen en lo que se reveló posteriormente. A pesar de que confirma las revelaciones que tienen, pregunta, ¿por qué matáis a los profetas de Dios si es que sois creyentes? Moisés os vino con pruebas manifiestas, pero después tomasteis al becerro de oro, al dios dinero como ídolo. Vosotros sois injustos. El verso número 81 dice, ciertamente hemos dado el libro a Moisés y después de él le hemos hecho suceder por enviados. Hemos dado pruebas a Jesús, hijo de María, y le hemos auxiliado con el Espíritu Santo. Pero cada vez que os ha venido un enviado con lo que no deseaban vuestras almas, os habéis enorgullecido y a una parte la habéis acusado de impostora y a la otra la habéis matado. Hasta aquí leo unas líneas del Corán con la invitación para que lo leamos. Es un mensaje importante para ir conociendo más la cultura musulmana. Ahora la cuestión judía. En el año 1946 en Palestina, unos integrantes de la tribu árabe trashumante por el desierto en la época de la ocupación y dominación del Imperio inglés, encontraron en unas cuevas unas vasijas de barro que contenían unos rollos escritos en hebreo, arameo y griego, que los investigadores después bautizaron como los manuscritos del Mar Muerto o los de Qumran. Algunos de estos escritos forman parte del Antiguo Testamento, como Isaías, Samuel 2, o apócrifos como el libro de los Jubileos, los testamentos de los patriarcas, o el libro etíope de Enoc, los comentarios al profeta Habacuc, el libro de las reglas de la comunidad, entre otros. Dicen que la comunidad posiblemente los guardó en el año 66 después de Cristo, en dichas cuevas antes de la destrucción de Jerusalén y de Israel por parte del Imperio Romano. Estos son posiblemente los documentos físicos que hay actualmente de los orígenes más antiguos del judaísmo, del cristianismo y del islam, ya que estas tres religiones beben del Antiguo Testamento
comparten historias del padre común de nuestra fe, de Abraham estoy hablando. Ahora voy a leerles unas palabras resumidas del profeta Habacuc, nombre que dicen puede significar el que abraza o el que consuela. Se cree que Habacuc dio su testimonio entre los años 612 y 597 a.C., contemporáneo del profeta Jeremías, y dicen que dentro de la doctrina de los profetas, Habacuc aporta unas palabras nuevas. Se atreve a pedir a Dios cuentas de su gobierno del mundo mucho antes que Job. Es pues un diálogo entre el profeta y su Dios, una queja del profeta frente a la bancarrota de la justicia. Pregunta el profeta: ¿hasta cuándo, Yahvé, pediré auxilio sin que tú escuches? Clamaré a ti violencia sin que tú salves. ¿Por qué me haces ver injusticias mientras tú miras la opresión? Ante mí hay rapiña y violencia, se suscitan querellas y discordias. Pues la ley se desvirtúa, no se hace justicia. ¿No eres tú desde antiguo, Yahvé, mi Dios, mi santo? Tú no mueres. Yahvé, roca nuestra, tus ojos puros no pueden ver el mal. Eres incapaz de contemplar la opresión. ¿Por qué ves a los traidores y callas cuanto traga el despiadado al que es más justo que él? Mi puesto de guardia ocuparé, arriba en la muralla me pondré atento para ver lo que me dice, lo que responde a mi reproche. Yahvé me respondió: de este modo escribe la visión, ponla clara en tablillas, para que pueda leerse de corrido, porque tiene su fecha la visión, aspira a la meta y no defrauda. Si se atrasa, espérala, pues vendrá ciertamente sin retraso. Sucumbirá quien no tiene alma recta, mas el justo por su fidelidad vivirá. Hay unas maldiciones contra el opresor y dice: ciertamente es traidora la riqueza, es hombre fatuo y nada conseguirá el que abre su boca. Está como el abismo, como la muerte, él nunca se sacia. Atrapa para sí a las naciones, acapara para sí los pueblos todos. Ay del que se enriquece con lo ajeno y se carga de prendas empeñadas, pues por haber saqueado a tantas naciones, será saqueado por el resto de los pueblos, por tus crímenes, por la violencia al país, a la ciudad y a todos los que la habitan. Ay de quien saca ganancia inmoral para su casa, para poner su nido en lo alto y escapar a la justicia. Planeaste la deshonra de tu casa, al derribar a tantas naciones tú mismo te malogras, porque la piedra grita desde el muro y la viga de madera le responde. Ay de quien construye con sangre una ciudad y funda un pueblo en la injusticia. ¿No decide Yahvé que los pueblos se fatiguen para el fuego y las gentes se agoten para nada? Sí, la tierra acabará llenándose del conocimiento de la gloria de Yahvé, como las aguas llevan el mar. Pues la violencia hecha al Líbano te cubrirá y la matanza de animales te aterrará. Por tus crímenes, por la violencia al país, a la ciudad y a todos los que la habitan. Yahvé está en su santo lugar, silencio ante él, tierra entera.
Los comentarios al profeta Habacuc, que fue contemporáneo de Jeremías, profeta, de los mayores en el año 621 antes de Cristo, son lecturas que la comunidad de Qumran buscaban inspirarse para interpretar la realidad política sobre las amenazas que se cernían sobre Jerusalén e Israel de parte del Imperio Romano. Como ahora, leyendo en este año 2024, después de 2500 años, al mismo profeta Habacuc, y recordamos a Pedro que decía: para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Es extraordinario cómo la palabra se encarna en el presente y nos da luz para caminar confiados hacia el futuro. Vemos cómo la palabra reclama, se renueva, revive, resucita, ahora en contra de Israel y del imperio de los Estados Unidos por sus acciones contra Palestina, por sus pecados mortales en todo el Medio Oriente y en el mundo. Muchas gracias. Somos yavistas, somos seguidores del Dios de la vida, que también es el Dios de las víctimas de la historia. Somos seguidores de Yahvé. A continuación vamos a presentar una entrevista con el hermano Pedro Rodríguez, es de Guatemala y tiene una cultura maya extraordinaria. Le hicimos preguntas sobre cuál era su visión de los problemas que tenemos en la cuestión de cambio climático, y entonces a continuación vamos a presentarlo. Estamos aquí con Pedro. Pedro es un seguidor de la cultura maya y queremos preguntarle qué opina en este momento sobre el cambio climático y cuáles serían sus consejos para poder seguirlo. Claro que sí. Pues cuando hablamos de cambio climático, lo importante es empezar a entender que nosotros desde nuestra cosmovisión vemos como todo una relación, todo tiene una relación, todo está relacionado con todo y todos estamos relacionados con todos. Entonces este cambio climático, en muchas ocasiones la gente cuando hablamos de cambio climático lo ve como en relación o conexión con los desastres naturales, como una cosa que la naturaleza hace por sí misma. En realidad esto no funciona como algo que viene a afectarnos a nosotros y a nuestros negocios y a nuestras actividades de la nada. Al contrario, realmente, como mencioné antes, nosotros entendemos que todo en el orden natural de las cosas, en el movimiento del universo, está interconectado. Entonces, nuestras actividades comerciales, las actividades humanas sobre el planeta, también conllevan una consecuencia en respecto de cómo nuestro planeta responde hacia nosotros. La forma en que nosotros podemos ver cómo la utilización desmesurada e inconsciente de los recursos naturales, de los recursos no renovables y de los recursos que sí son renovables, por ejemplo, de una forma irrespetuosa, contaminando y utilizando más de lo que necesitamos sin agradecer o sin dar de vuelta a nuestra madre tierra, a sus suelos, sin proteger las aguas, etcétera, a través de los centenarios que la cultura y la civilización moderna se ha visto en desarrollo creciente, aceleradísimo, en este sistema capitalista, obviamente, trae como consecuencias todos estos cambios. Menos árboles significan menos lluvias significa también a su vez sequías. Estas sequías traen más dificultades en temas de el equilibrio ecológico, no solamente con las especies animales, menos especies animales también afectan todo el ecosistema y todo está completamente amarrado. Así que el cambio climático nosotros lo reconocemos como una consecuencia directa de las actividades principalmente del hombre en este planeta. Ahora bien, la segunda pregunta es ¿cómo nosotros podemos mitigarlo o qué podemos hacer al respecto? El tema del cambio climático, como mencioné, es una situación que tiene mucho que ver, quizás no es únicamente eso, pero definitivamente tiene mucho que ver con la actividad humana en la Tierra. Si nosotros aprendemos a utilizar
los recursos naturales de una manera consciente y adecuada, nosotros también podemos ver los hartos beneficios que recibimos de una forma de trabajar en armonía con nuestro planeta. Nuestro planeta crea en abundancia y sin esfuerzo, y nosotros recibimos constantemente día con día de sus beneficios, y hablamos no solamente de la creación del planeta, pero de la creación del universo. Todo el universo marcha como debe, ¿no? Un movimiento que ya está dictado. La trayectoria de los planetas y la trayectoria del cosmos va en cierto orden. Nosotros no podemos ir en contra de este orden natural. Cuando el humano empieza a hacerse consciente de la forma en que estos movimientos funcionan y de ese orden, por ejemplo, en la cultura maya nosotros seguimos un calendario sagrado. Este calendario nos indica muchísimo de ese orden natural, nos indica cómo funciona en armonía este reloj gigantesco. Y es una medicina ancestral hermosísima que nos puede ayudar a entender cómo es nuestra relación con la relación de nuestra madre tierra, con los elementos que nos dan la vida, con el aire, con el fuego, con la luz del sol, con el agua. 70% de nuestro cuerpo está basado en agua, con los suelos que crean todos los recursos naturales que vemos a nuestro alrededor, la madera, los minerales, los materiales de construcción, etcétera. Todo es proveído por este planeta gracias a las interacciones de estos otros astros y de los movimientos en el cosmos también. Cuando nosotros tenemos esa conciencia, cuando nosotros empezamos a entender estos movimientos, cuando nosotros podemos actuar en armonía con ese orden natural, nosotros empezamos a ver beneficios instantáneos y que además se multiplican de una manera exponencial en el tiempo. Hay una forma de rescatar, y esto no significa salvemos el planeta reciclando. No, por supuesto que reciclar está bien, pero seguir con una creación de basura desmesurada y después tratar de ver cómo la limpiamos y cómo la rescatamos y cómo hacemos, definitivamente es continuar con el mismo sistema de destrucción. Realmente lo que necesitamos es cambiar por completo nuestro estilo de vida, armonizando, trabajando más con un sistema de alimentación que está más adecuado a obtener los frutos de nuestra naturaleza en su forma más pura, en su empaque natural. La gente habla de comida rápida. ¿Qué más rápido que cortar un banano y pelarlo? Viene en su empaque natural y lo degustas de inmediato con toda la frescura y todas las vitaminas cuando ya está maduro. Y si botas esta basura, cuando botas el excedente y lo pones en la tierra, de nuevo se convierte en un fertilizante. Hay harta cantidad de videos en el internet que hablan de hacer fertilizante con la cáscara de un banano. Pero tú te tomas una Coca-Cola o una botella de agua pura y la botas, y es una contaminación que está ahí por muchos siglos, miles de años. Entonces, no tiene sentido que por salud estemos consumiendo un tipo de agua que viene embotellada y que nos enseñan que esa es la forma saludable de consumir agua y de mantenernos hidratados, cuando la manera natural es en las manantiales que salen del agua vienen con agua pura, un agua que por lo general está rica en minerales y es perfectamente saludable, si no la contamináramos. Bye.